toda la Sierra de Cubita muy nítida, es un paisaje muy hermoso. Sería de la Loma de la Meta. El deterioro, las causas del deterioro y los procesos que bueno, para nosotros pues, son irreversibles, ¿no? Nosotros teníamos indios en esta ciudad, indios tomados como tal en los registros en el siglo XIX. Y aquí hubo un fenómeno que permanecía en los lugares de los campos, en los lugares de las sierras, asentamientos humanos de indios naturales. Entonces hay un lugar que se llama Las Cocinas, que es en la ribera norte de Cubita, que eso definitivamente se ve que había asentamientos de indios en ese lugar. Estamos llevando un trabajo sobre el deterioro que han sufrido estas zonas. Ya tanto desde el punto de vista como uso, por las necesidades que ha tenido el hombre en toda esta temporada, más la aplicación de ese, pudiéramos decir, mal ejemplo que la generación actual hemos ido llevando, de grafitar lugares que en este punto tienen un nivel cultural que se puede decir que hay que conservar a toda costa, y se ha deteriorado mucho. Dejamos atrás la ciudad de Camagüey con su aire colonial para dirigirnos hacia la Sierra de Cubitas, que se extiende a lo largo de parte del peniplano Florida-Camagüey-Las Tunas, con una extensión de 60 kilómetros aproximadamente. Al este limita con el río Máximo y al oeste con el río Higüey. Entre sus alturas predominantes están el Mirador de Limones y el Cerro Tuabaquey, con 330 metros de altitud. Numerosos pasos naturales cruzan la Sierra de Cubitas de norte a sur, como el Paso del Esca, a través del cual se puede llegar a la comunidad de Vilató. Hay 8 pasos más, como el de los Paredones, ríos fósiles que en épocas diferentes fueron usados como vías de comunicación. Entre los accidentes naturales más relevantes está el hoyo de Bonet, con 90 metros de profundidad y 300 metros de diámetro en la boca, rico en especies endémicas de la flora. Hay algo muy especial en la Sierra de Cubitas. Es la de atesorar en las paredes de sus cuevas, como en otras partes del mundo, importantes pinturas rupestres de gran diversidad temática. Realizadas por los indígenas cubanos, dan a esta región pictórica un valor universal y excepcional para Cuba, propuesta para ser añadida a la lista del patrimonio de la humanidad, razón fundamental de nuestro viaje a la Sierra de Cubitas. Al llegar al Paso del Esca hacemos un transbordo de vehículos continuando en jeep hacia el este por el terraplén que bordea la sierra hasta llegar a la Reserva Ecológica Limones Tuabaquey, una instalación que se levanta al pie del Mirador de Limones, lugar marcado para el campamento base. De inmediato pasamos a la preparación del viaje a la Cueva Pichardo con un estudio del escenario natural y sus accesos. El augurio de una jornada de trabajo muy intenso. Y después, esta dice que ahí al pie de eso que está en el estribo, ¿eh? Aquí en el estribo este de aquí sur, este es la Pichardo.
La travesía comienza venciendo la distancia que nos separa del cerro Toabaquey en dirección al este de la sierra. Hacia el norte, entre las montañas y el terraplén, se encuentra una franja de monte bajo conocida como área de amortiguación, una barrera vegetal que sirve de defensa a la reserva ecológica. Hacia el sur se extiende el llano cubierto por montes de marabú y palma yuraguano. Queda atrás el antiguo cementerio, recientemente rescatado por autoridades de la cultura municipal. En el terraplén se acumula el agua de las lluvias de varios meses, dejando en el recuerdo la segunda sequía más importante en la historia climática de Camagüey. Ahora Pablo comienza a mostrar su experiencia al tener que prácticamente navegar por caminos sumergidos, donde cualquier vehículo todoterreno hubiera quedado atascado irremediablemente. Las lluvias han ido dejando al descubierto en los tramos más secos del terraplén las piedras que sirvieron en tiempos de la colonia de pavimento al antiguo camino real. Nos aproximamos al cerro Toabaquey. En los terrenos próximos se levantan las instalaciones de una pequeña finca, último punto habitado en los alrededores, lugar señalado para comenzar el ascenso al coloso camagüeyano en busca de Cueva Pichardo. Salimos de la finca por el paso de cerca conocido por el Nalgazo, entrando en un terreno bajo anegado en agua. Aquí tenemos el primer encuentro con unos enormes gusanos llamados mancaperros. Caídos con la lluvia del día anterior, la naturaleza nos regala abundantes mangos y jugosos marañones, un manjar delicioso antes del asalto final. Bastan unos pasos más para internarnos en una manigua enmarañada donde recibiríamos el bautizo de fuego del cerro Toabaquey. A partir de aquí el trillo desaparece. Son eventuales trochas hechas por las reses, obligándonos a forzar el paso, rompiendo el monte contra plantas espinosas y urticantes como el guau y todo tipo de bejucos. Aprovechamos los escasos claros del monte donde crece la palma del corojo para reorientarnos en medio de la espesura, agobiados por el calor asfixiante, perseguidos por la plaga de mosquitos. Es una lucha cuerpo a cuerpo contra la naturaleza. La piedra caliza aflora en la superficie del terreno con filosas láminas, conocido como diente de perro. Es la señal de que estamos al pie del cerro Toabaquey. Los pasos deben ser en lo adelante muy seguros. El más mínimo error sería lamentable. La respiración se hace difícil. Las pulsaciones y las exigencias de oxígeno aumentan ante el gran esfuerzo al vencer la pendiente. La maraña de arbustos y los bejucos, donde se enredan las piernas, hacen multiplicar el esfuerzo, haciéndolo sobrehumano. El cansancio es un obstáculo más, haciendo el reto del ascenso un gran desafío. Por fin se descubre entre la maleza la boca de la cueva, a la que penetramos agobiados por el esfuerzo realizado. Una reliquia histórica está a punto de revelarse. Antes de iniciar la exploración, hacemos un breve alto
para reponernos de la fatiga y revisar los apuntes afines con la cueva. El libro, pero aquí hay una serie de referencias que hablan de todos los reportes hechos sobre la cueva, ¿no? Durante el verano de 1864, el sacerdote Antonio Perpiñán, en un largo viaje por la antigua provincia de Camagüey, visita la cueva. 25 años después, en el año 1889, publicó el libro El Camagüey, considerado la primera noticia sobre el arte parietal en la isla. En el fondo de esa entrada, y frente al mismo boquerón, se hallan líneas grandes y encarnadas, a las cuales algunos han llamado signos o jeroglíficos de los indios. He aquí porque se llama también Cueva del Indio. En 1956, una expedición organizada por la Universidad Central de las Villas, integrada por los doctores Antonio Núñez Jiménez, Rolando Escardó y Rivero de la Calle, redactan un informe del viaje que aparece en el libro Excursiones arqueológicas a Camagüey. Para llegar a los dibujos es necesario descender como 5 metros y luego subir por las paredes de la gruta hasta una especie de nicho donde están pintados los enigmáticos símbolos. 26 años antes que el sacerdote Perpiñán, llama la atención sobre los pormenores del descenso don Jacobo de la Pezuela, en 1863, en el libro Diccionario Geográfico de Cuba. La Cueva Grande, o de los Negros Cimarrones, se entra por un boquerón como el de un horno, por el que hay que descender. Asimismo, el sacerdote Perpiñán anotó sobre el descenso al salón. Descendemos unos 5 metros para llegar a la parte baja del salón primero o entrar. El croquis levantado por la expedición de la Universidad Central de las Villas subraya los apuntes anteriores. Una vez más, la cueva es testigo de la bajada de exploradores al primer salón. Para acercarse a la pintura, hay que escalar por la pared vertical del fondo, con todos los riesgos que implica una pared mojada constantemente, hasta llegar a una estrecha cornisa. En una concavidad de la roca está pintado uno de los rostros más importantes del arte rupestre cubano. Estas interesantes acotaciones sobre el entorno natural no debieron escapar al poder de observación del artista de Ique para conjugarlas, dándole al emplazamiento de la pintura un marcado énfasis, situando al observador delante de un altar, dominado desde la altura por la importante deidad. Los dibujos de color rojo, con trazos anchos, tienen un fuerte carácter estructural. Entre las dos pictografías, una peligrosa huella. El informe de la Universidad Central de las Villas del año 1958 ya denuncia los daños perpetrados a la pintura. Es lástima notar que las pictografías presentan mutilaciones que evidentemente fueron realizadas con instrumentos cortantes, como machetes o cuchillos, por personas desconocedoras de su valor arqueológico. En la pared norte de la galería ascendente se ubican dos pinturas rupestres muy dañadas por la acción de las aguas, que han aumentado por las torrenciales lluvias de la época, incrementando la actividad de las formaciones secundarias. Una fuente que se desborda regularmente lo demuestra. Lo inaccesible de la cueva
señalado desde finales del siglo XIX por el sacerdote Antonio Perpiñá como de su vida difícil y trabajosa, y el ritual que entraña la acción de acercamiento a la pintura, revelan lo sagrado del lugar. Factores que nos sitúan ante un importante santuario de la cultura taína, hoy asediado por las mayores amenazas del arte rupestre en cualquier lugar del mundo: la inconsciencia de los profanadores de cuevas y la agresividad de los agentes naturales que atentan contra las fuentes irreemplazables de conocimientos. Las firmas y fechas modernas son una señal de alerta roja. Temprano en la mañana, guiados por los especialistas de la Reserva Ecológica, nos internamos en la espesura del bosque por un trillo que bordea la montaña. Mientras avanzamos, podemos ver en el suelo la densa población de gusanos mancaperro. Hoy sabemos que al sentir la presencia de invasores en sus territorios, se enroscan, lanzando al espacio una buena dosis de ácidos capaces de atravesar la piel de las botas, provocando severas quemaduras, como las que sufrimos el día anterior, por lo que avanzamos tomando precauciones. Una larga grieta se abre en el terreno rocoso al pie de la ladera sur de la loma del Mirador de Limones. Indica la proximidad de la cueva María Teresa. Un poco más adelante aparece otra grieta en el terreno con mucho más desarrollo. A pocos pasos de la entrada de la cueva, detrás de la desigualdad de una formación del techo, se encuentra la pictografía conocida como mural número 1. La pintura rupestre es un mural oculto de las miradas no expertas. Los exploradores deben conocer su ubicación y agacharse para poder admirar la única pintura sobreviviente de la cueva María Teresa, que ya sufre los efectos directos del agua. La primera noticia sobre esta pintura se conoce en el año 1839 en el artículo adicional a los apuntes para la historia de Puerto Príncipe. En las paredes se advierte a todo lo largo una cenefa igual a las de algunas de nuestras habitaciones, lo que persuade que no es obra de la naturaleza. La cueva de María Teresa está muy ligada a la obra Sap de la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda. En el capítulo 10 escribió lo siguiente: En la cueva llamada María Teresa, pinturas bizarras, designadas en las paredes con tintas, vivísimos e imborrables colores, que aseguran ser obra de los indios y mil tradiciones maravillosas. Prestan ciertos encantos a aquellos subterráneos desconocidos, que realizando las fábulas, descripciones de los poetas, recuerdan los misteriosos palacios de hadas. Nadie ha osado todavía penetrar más allá de la 11ª sala. Se dice, empero, vulgarmente,
que un río de sangre marca su término visible y que los abismos que le siguen son las enormes bocas del infierno. En un pequeño salón contiguo, en el techo bajo, se encuentran solo algunos motivos y trazos aislados de lo que fue el mural número 2, desaparecido por el constante paso de las aguas que erosionaron la pintura de la pared con el transcurso del tiempo. Sobre el espacio sagrado no podía faltar la contaminación de las firmas modernas. ¿No se queda nada? No. Pregunta fuera de eso. ¿Te queda fotografía? Abandonamos la cueva María Teresa y continuamos avanzando por el estrecho sendero de la montaña en busca de la cueva de las Mercedes. Siempre a la sombra de los frondosos árboles se pueden ver aves como la cartacuba y el tocororo. Al pie de la loma del Mirador de Limones se abre la enorme boca de la Dolina, que sirve de entrada a la cueva de las Mercedes. El descenso hacia las entrañas de la tierra es interminable. Al avanzar hacia el interior de la cueva, las luces abren una brecha en la oscuridad. La galería se va estrechando hasta convertirse en un hueco de la pared que da paso hasta el salón de la catedral. Un espacio monumental con formaciones secundarias colosales. En una zona apartada del gran salón, hacia el oeste, se abre la interesante entrada a la galería de las pictografías, más estrecha y oscura. Allí, en la pared baja, se produce el encuentro con los enigmáticos dibujos. Uno de los dibujos es el mural conocido por el Sol y la Luna, con características antropomorfas. Ambos astros están unidos por finas líneas, apenas perceptibles. Se hallan amenazados por todo tipo de letreros, firmas, fechas y la iniciativa desafortunada de algunos investigadores. Por otro lado, los niveles críticos de humedad hacen peligrar la existencia de las evidencias artísticas, la manifestación de un profundo presupuesto intelectual legado por parte de nuestros remotos antepasados. En las mismas condiciones extremas de peligro se encuentran los demás dibujos de diseño geométrico, composiciones visuales que se apoyan en las formas geométricas fundamentales, el círculo, el cuadrado y el triángulo, dando lugar a enigmáticas combinaciones, verdaderos acertijos, muestra de un paradigma olvidado. Ahora, un desafío a los especialistas de la ciencia y el arte. Algo aislado por su difícil ubicación en la baja pared, se encuentra un dibujo de diseño muy estilizado, un estupendo ejemplo de la creatividad y la capacidad de síntesis del artista prehistórico cubano. Ha resistido el paso inclemente del tiempo y la humedad, pero no el ataque directo de los profanadores.
En el regreso a la superficie de la Tierra, nuestros pasos vuelven a perderse en el magno espacio del salón de la catedral. Las grandes formaciones recuerdan las ruinas de un templo abandonado por los dioses. La visión hace revivir en nuestras mentes la mitológica cueva de Casibajagua, cuando los hombres fundadores del pueblo taíno habitaban en el interior de la tierra. La cueva Matías se abre en un farallón de la montaña. Los dibujos se localizan a la entrada en una solapa, protegida por una arboleda que ahora se recupera después de haber sido prácticamente talada. Aprovechando la superficie bastante irregular de la solapa, el artista rupestre pintó los dibujos formando un mural. En el libro Cuba, Dibujos Rupestres, el doctor Antonio Núñez Jiménez escribió: las pictografías de la cueva Matías parecen corresponder a dos épocas distintas, una antigua precolombina y otra evidentemente postcolombina, con escenas de indios y españoles. Las figuras antropomorfas precolombinas presentan como características tener manos robustas con dedos enormes. También se ven dibujos del pasado siglo y el actual. En el acercamiento es evidente la superposición de diferentes épocas. La dama de sombrero con la flor es una pintura que pudo ser realizada a finales del siglo XIX o principios del XX. En el mural coexisten seres antropomorfos y antropozoomorfos, hombres y seres con colas, raras entidades biológicas desconocidas. De los extraños seres hay testimonios escritos por el almirante Cristóbal Colón y el cronista español Pedro Mártir de Anglería, a los que llamaron gentes con colas. Escenas de hombres con colas fueron pintadas igualmente en las galerías de la Cueva de los Generales, al norte de la Sierra de Cubitas, hoy desaparecidas como consecuencia de una equivocada orientación cultural. Debajo de las figuras humanas, los seres con colas y los pequeños animales, hay otras formas humanas de proporciones mayores, con grandes cabezas redondeadas y dedos desmesurados, definidos por el doctor Antonio Núñez Jiménez como cabezas redondas. Otro momento histórico considerado asimismo precolombino está reflejado en la base del mural, pintados en el bisel inferior de la roca, los llamados hombres cubiertos con túnicas. Sobre los hombres con túnicas hay noticias de diferentes épocas, recopiladas por Cristóbal Colón, Pedro Mártir de Anglería y el sabio Alejandro Humboldt. En el borde superior derecho del mural, un símbolo de trazo irregular en color rojo plantea una profunda interrogante. El mural es una interesante secuencia de extraños momentos históricos, una evidencia artística que se conecta con la tradición oral y el testimonio de los cronistas españoles.
Zuleika, Banano. De Banano nos movemos. Mira esa señora de ahí. Sí, de Banano nos movemos hasta llegar a la villita. Ah, bueno, tú dijiste que había pasado por la Perfecto, Tenemos porque otra- otra. Y eso es un lugar ahí. Hoy vamos hacia la parte más occidental de la Sierra de Cubitas. Una razón para que Paulino pusiera en marcha el tractor bien temprano en la mañana para vencer la distancia hasta La Guira, región donde se localizan las cuevas del Indio y los portales. En las inmediaciones del itinerario, el tractor sufre una avería en uno de sus neumáticos. Es necesario acometer su reparación bajo una fuerte amenaza de lluvia que no tardó en caer, obligándonos a buscar protección en un cobertizo cercano. Fotografía, ahí no recuerdo bien si es como un ala de mariposa. Tras un breve intercambio de impresiones, emprendemos la marcha. Otra vez, la pericia y la serenidad de Paulino al timón se pusieron a prueba. Al avanzar por la trocha de la montaña, flanqueado por la espesura del monte, hasta las proximidades de las cuevas. En la Cueva del Indio se inicia la búsqueda minuciosa de las pinturas rupestres, los llamados rostros antropomorfos. En una formación del primer salón aparecen impresiones de las manos. Más abajo se ve un dibujo, en vías de desaparición por la acción del agua. Una y otra vez recorrimos la caverna buscando detenidamente entre la baraúnda de firmas y letreros modernos en las paredes rocosas para localizar las pocas pinturas que apenas sobreviven al acoso. Tras mucho buscar, logramos ubicar un interesante rostro antropomorfo bastante bien conservado a pesar de la cercanía de la nefasta actividad de los profanadores. Una admirable creación pictórica. El artista rupestre aprovechó el ángulo de la roca, de aproximadamente 90 grados, para lograr un rostro antropomorfo con perfecta simetría bilateral. El eje imaginario coincide con la línea de la roca. Una pequeña rotura en el bisel de la rocosa pared le permitió insinuar la nariz. El trazo de la línea es ancho y el color es rojo, bastante degradado por el paso del tiempo. Otra vez el caos de las firmas y letreros modernos. Otra vez la búsqueda tratando de encontrar la huella cultural del pasado que pierde su espacio vital ante el empuje de los profanadores con sus firmas y letreros. Arrinconada en una pared baja del salón, la pintura considerada un rostro antropomorfo muestra su último esplendor. El tiempo la ha afectado, haciendo palidecer su color rojo original. El resto de las pinturas ya no existe. Es la pérdida de la memoria de un pasado cultural irrecuperable. Apesadumbrados, volvemos al sendero de la montaña para dirigirnos hasta la cercana Cueva de los Portales.
Ante la gran pared, el panorama es devastador. Una y otra vez revisamos los lienzos pétreos buscando las evidencias de la cultura del pasado. Ahora, solo unos pocos trazos, un vago recuerdo de color negro, crea la confusión, la frustración, la impotencia. En la llamada pictografía gris, quizás alguien imaginó un misterioso dibujo sin solución. Tal vez otros veían una extraña mariposa o una compleja maquinaria. Se acabó el tiempo de las hipótesis y las interpretaciones. Ni siquiera puede ser rescatado como el viejo cementerio local de la Sierra de Cubitas. Ya no está. Dejó de existir. Como dejó de existir el magnífico mural de la Cueva de los Generales, el conocido guerrero ecuestre, lo que fue reflejo de un importante episodio de la historia de Cuba.